Acompáñenme, voy a charlar un rato con Luis Gasulla, periodista. Escribió varios libros al respecto de lo que ocurrió en los últimos años. Incluso creo que has visitado, Luis, ¿cómo estás? Gracias por Hola, venir. Diego, ¿cómo estás? Vos visitaste en la cárcel a Lázaro 8 veces. Y yo lo entrevisté en el 2016 por teléfono, en el 2017, en diciembre del 2017 en prisión, con una cámara de Infobae, y previamente a esa nota hubo varias visitas para conversar, para dialogar y para convencerlo de acceder a una nota con una cámara, porque él no quería salir en cámara. Y bueno, finalmente accedió. En aquel momento acababa de perder la elección legislativa Cristina Fernández de Kirchner, tuvo algunas frases fuertes. En la del 2016 había generado un cimbronazo en el poder kirchnerista porque había dicho esa frase que había impactado, de hecho a Cristina le impactó, está en las conversaciones con Parrilli. ¿Cuál fue la frase? Todos me usaron de forro, la Cámara Argentina de la Construcción se limpió el culo conmigo. Y Cristina también era parte de eso. Yo te digo, lo que pasa es que amagó, sí. Y recién lo que decía Osvaldo es muy interesante. Fabián Gutiérrez fue asesinado, habló, Lázaro Báez va a recuperar la libertad y se bancó 4 años en prisión sin romper el silencio. ¿Por qué lo usaron, cree él, en las charlas que vos tuviste, de forro? Si hay un montón de propiedades que estaban a nombre de él, bueno, se sumó la Rosadita con la máquina, digamos, el electrodoméstico que más se vendió en aquellos años, que fue el contador de billetes. Digamos, sí. ¿Qué reflexión tiene él sobre eso? ¿Admite algo? No, admite lo que nada? pasa es que en aquel momento, en el 2016, todavía no estaban los cuadernos. Y él lo que pedía en sus presentaciones judiciales y en aquella nota era: investiguen toda la obra pública, investiguen a Chediak, investiguen a Wagner, investiguen a Calcaterra, investiguen, también tiraba algún tiro por elevación a Cristóbal López y a la familia Eskenazi. Después llegaron los cuadernos. El sueño de Lázaro se cumplió, se investigó la obra pública, deambularon empresarios en Comodoro Pi, la patria contratista se sentó en el banquillo de los acusados y más de 20 empresarios dijeron: pagamos sobornos, era un juego en el que jugamos, decidimos pagar para no quedarnos fuera del juego de la obra pública. El enriquecimiento de él está verificado, digamos, se encontraron un montón de propiedades a su nombre, flota de vehículos, etcétera. ¿Está completamente probado o hay una pieza que falta que le permitiría a él, si avanzara el juicio, que no hubiera modo de comprobarlo? La defensa de Lázaro Báez fue más política, cambió muchísimas veces de abogados. Las estrategias fueron erradas y fue muy política en el último tiempo y no técnica. No fue a demostrar su inocencia, sino a decir: es una persecución política, somos presos políticos, Fariña estuvo guionado, etcétera, etcétera, etcétera. Me apretó Gasulla, me vino a apretar de parte de Garabano. Infinidad de mentiras en las que antes, cuando estaba en prisión, antes, cuando estaba en libertad, entorpecía la investigación. Desde la cárcel, su defensa fue colaborar en entorpecer la investigación en medio de una interna feroz familiar, en medio de entregas y traiciones y demás. Pero vos recién lo mencionabas, el juicio de la ruta del dinero K, en el que está procesado, en el que sobran las pruebas, en el que está comprobado el lavado de activos hacia el exterior, millonario durante la época de Cristina, o sea, nada tenía que ver Macri, Macri estaba en su casa, ni soñaba con ser presidente de la nación. Se hablaba de un dinero mexicaneado a Cristina Fernández de Kirchner. El juicio, el único interesado que parece que quiere que ese juicio se termine, parece ser el imputado colaborador Leonardo Fariña, que también lo quisieron quebrar durante estos años de una manera de todo, de ofrecerle un cheque en blanco. Tenés la plata que quieras, pero cambia tu ¿Quebrarlo declaración. para qué? Para que se desdiga, que ¿Qué había dicho que se y qué arrepiente de querían que arrepentirse. dijera? Y él... Recordemos todo, porque a veces son capítulos tan largos y que en un momento... ¿Qué había dicho? Fundamentalmente que él hizo las negociaciones para comprar un campo en Mendoza y que él fue parte también de la compra del otro juicio que afronta, esa otra causa que afronta Lázaro Báez, afronta un montón, pero otra es la del campo en Uruguay, el Entrevero, y otras operaciones de lavado que tenían que ver con el Era el tipo que estaba confirmando
el circuito. Sí. Bien, entonces lo trataron de quebrar con ofrecimientos. ¿Tal vez con amenazas o solo con ofrecimientos? Bueno, hubo varios hechos de inseguridad cuando estuvo dentro del programa de protección de testigos, casuales o no, pero ocurrieron. Y después hubo en diciembre del 2018 una reunión en la que él participa y que un abogado cercano a la ruta del dinero acá le ofreció un cheque en blanco. Desdecite y poné la cifra vos. Poné la cifra vos. Yo no lo ha contado, yo lo tengo chequeado de varias fuentes que eso existió. Y al mes siguiente empezó el operativo Dolores. En el operativo Dolores, Leonardo Fariña lo quisieron meter como sea con la excusa de fue guionado. Y con esa excusa Lázaro Báez intentó que el juicio de la ruta del dinero acá se cayese. ¿Por qué? Porque él considera que está preso por el arrepentimiento de Leonardo Fariña, que es uno de los factores por el que está preso. Lo cual es llamativo también, ¿sabes por qué, Diego? Porque los abogados que llevaron a arrepentirse a Leonardo Fariña son los abogados que hoy defienden a Lázaro Báez. Dejaron a Fariña después de que se arrepiente, varios meses después, y fueron a tocarle la puerta a este señor Ezeiza, ofreciéndole, nosotros te quebramos a Fariña. ¿Cómo explicarías la libertad de que se va a producir en los próximos días, o al menos la salida de prisión en este contexto de la justicia? De Lázaro me refiero. Es que en realidad la culpa es de la justicia, que es lenta, porque ningún hombre que no está condenado merece estar 4 años procesado en prisión. Eso es así y está mal que haya ocurrido, está pésimo. Pero lo que indigna al que está del otro lado es, al final conviene quedarse callado, no arrepentirse de nada, que tarde o temprano vas a disfrutar de tu fortuna. Y no diste explicaciones de ningún tipo. Es inexplicable para la opinión pública y es lo que va a terminar pasando en las próximas horas. Hay algo que está ocurriendo en la Argentina, un poco con Gutiérrez, un poco con esto, y es que es como una gran lección para aquel que sea en el próximo evento invitado a arrepentirse. Es un gran desincentivo a la figura del arrepentido. Se va licuando eso, o no es negocio arrepentirse en Argentina, pareciera. Y desde hace 7 meses no se arrepiente más nadie en la Argentina. Pero el problema que ha tenido el gobierno actual, el cuarto gobierno kirchnerista, es que por ahora ningún arrepentido se desdijo. Y es un problema porque ha habido operaciones de todo tipo en programas de televisión, en canales de televisión, se han inventado muchísimas cosas, se han armado causas judiciales y por ahora las pruebas, el problema que tiene la justicia es que sobran las pruebas, no es que faltan. A ver, Marcela. Luis, ¿cómo estás? Quería preguntarte si vos crees realmente que Argentina no cuenta con los recursos como para que este juicio, y otros también, ¿no?, puedan proseguir de manera virtual, y si en tal caso, si no siguiera y tuviéramos que esperar a que todo esto termine, que termine la pandemia, ¿a quién termina beneficiando, no? Porque, digo, Lázaro Báez tal vez cuando tenga su sentencia puede pedir una abreviación, una condicional, o quizás esté perimida. El tiempo siempre termina favoreciendo a los culpables de los hechos y lo real es que el juicio se probó, el sistema, cuando no anda la imagen no anda el sonido, cuando funciona el sonido no anda la imagen y desde marzo que está paralizado la causa de la ruta del dinero acá, directamente desde que comenzó la cuarentena obligatoria y la verdad que la justicia mucho no se movió para que eso cambiase. A ver, Pablo. Luis, Lázaro Báez siempre hizo una diferencia entre Néstor y Cristina. Él siempre dijo que fue y era amigo de Néstor, pero que no era amigo de Cristina. Sin embargo, él estuvo silencioso durante todo este tiempo y jamás le incriminó a Cristina. ¿Cómo era esta relación, según lo que vos reconstruiste con Báez, entre Lázaro y la expresidenta? Mala. Lázaro la consideraba de una manera bastante peyorativa. De hecho, en una nota está grabado, como lo dice, pero también siempre supo el poder de peso de la vieja, el poder de peso que tenía Cristina y el temor que le tiene a la venganza de Cristina. Néstor era su amigo fiel, los negocios los hizo con él, le debía fidelidad. De hecho, hay una conversación en el llamado PUF, en el que Lázaro se termina confesando con su nueva confidente, en el que dice todo lo que tengo se lo debo al que está arriba, en el cielo.
hablando de Néstor. Algunos en el entorno de Lázaro decían que hablaba de Dios, pero no era Dios, era Dios Néstor. Pero la relación con Cristina no era buena, pero no... A ver, Lázaro siempre le tuvo temor, respeto. A ver, Osvaldo. Luis, hoy en Clarín hay una nota que hizo Daniel Santoro en donde comentaba un montón de casos que hubo de violencia en el sur, de gente que está, de bandas que parecen descontroladas buscando dinero. Y está el mito de que hay mucha plata todavía que no apareció. ¿Qué pensás de eso? Y sí, claro, hay muchísima plata que no apareció, y si no, ¿cómo me explicás todas las operaciones, los abogados millonarios que se compraron, que hay que pagarles los recursos? ¿De dónde sale esa plata negra? Hay un abogado muy importante que fueron a ofrecerle billetes húmedos, euros, y esa plata sale de algún lado. Pero Eso espera, existe, los porque billetes, siempre perdón. hubo un mito, ¿no es cierto, Claro, Osvaldo? Dale, estaba dale. preguntando eso, justamente. ¿Esos billetes húmedos existen? Sí, existen y se han comprado un montón de voluntades en este tiempo. Medios de comunicación, programas, portales, operativos. ¿Jueces? Húmedos, pues recordemos que por la hipótesis de que estaban enterrados como un tesoro en algún lugar y chupaban humedad, o herrumbados en alguna caja de seguridad o en algún lugar que no estuviera, no habitual, digamos. Y lo que pasa es que... ¿Alguien los vio o es mito urbano eso? No son mitos. Lo que pasa es que ha pasado el tiempo y ese dinero se fue cambiando de lugar. En el 2016 estaba claro dónde estaba. ¿A dónde? Estaba en el sur, obviamente mucha plata estaba en el sur, otras plata estaba en el exterior. Hubo más de 60 millones en el exterior de dólares en distintas cuentas bancarias que fueron propiedades pasando. de Muñoz que fue... Propiedades. La casa donde posiblemente vaya, yo estuve en esa casa, en una nota que hacemos con la otra confidente que tenía en aquel momento en el 2016, Lázaro Báez, me citó en esa casa, en Aires del Pilar. No es de las casas más llamativas, ellos ahí tenían 3 o 4 lotes, no casas, construyeron una sola, pero yo recuerdo que en aquel momento dije, menos mal que no hiciste plata con Lázaro Báez en esa casa, en esa propiedad, y la verdad que es un lujo que nadie lo puede entender en su sano También hay juicio, una idea que se cambiaba el dinero en Punta Arenas, ¿no? ¿Lo escuchaste esa versión? Sí, con el tema de los financistas del sur y demás. El grave problema que han tenido es la soberbia y sobre todo querer ahorrarse unos pesos. ¿Por qué? Porque Báez cae porque él tenía un financista que era Ernesto Clarence, que más o menos le manejaba sus negocios de una forma ordenada, y de repente, para ahorrar plata, suman a Daniel Pérez Gadín, que es el que lo lleva finalmente a la cárcel, porque Pérez Gadín... ¿Pero por qué ahorraban plata con Pérez Gadín? Porque Pérez Gadín le salía más barato en sus negocios, y Pérez Gadín se maneja de una manera casi como si fuese una película El Padrino, con Federico Eláscar. Se quieren quedar con la financiera, la Rosadita. ¿Pero qué quería? Recordemos, porque hay 50 millones de nombres. ¿Qué iba a hacer Pérez Gadín? ¿Lo contrataban para qué y le pagaban para qué? Pérez Gadín para ordenar lo que era el manejo financiero y poder generar que alguna plata que no se podía justificar, girársela al exterior. ¿Te acordás que había un cepo? En la Argentina había un cepo y de repente aparecía plata que se iba de la Argentina en medio del cepo cambiario. Y eso tenés que armar sociedades, Eso era con Pérez justificarlas Gadín. de alguna manera. Claro, antes se hacía de otra manera. Con el gran armador, el gran financista que tuvo los Kirchner, que tuvo Báez en su inicio, que fue el hombre que se arrepintió. Que ahora se me fue el apellido. Te lo acabo de Todos decir. tenemos lagunas y pescamos pejerreyes ahí. Fariña. Y después aparece Daniel Pérez Gadín, el que está en los videos de La Rosadita con el hijo mayor de Lázaro Báez. Él allí tiene una discusión muy fuerte con Federico Eláscar por La Rosadita, que Eláscar quería una plata, Pérez Gadín no se la quiere dar, y Eláscar, como venganza, ¿qué hace? Habla en televisión. Así nace la ruta del dinero acá. Bien, la última que te hago es, ¿cuál es el vínculo del kirchnerismo? Digamos, ¿cómo crees que impacta la posibilidad ya cierta de que deje la prisión Lázaro Báez en el núcleo más próximo al Instituto Patria? ¿Es una noticia bienvenida?
no, indiferente, porque la especulación es si hay una influencia directa sobre el Poder Judicial o no. Porque alguien te podría decir, si estás diciendo que hay una distancia entre Cristina y él, ¿qué interés podrían tener en rescatarlo y en mover palancas en el Poder Judicial? Hubo algo que quebró y que los unió a todos. Los unió el odio a Macri. El odio a Macri unió. Y la cárcel los unió. Cristóbal López no se podía ver con Lázaro Báez. Sin embargo, se volvieron, no te digo confidentes, pero sí estrategas en común en prisión. Por el odio hacia el que nos había detenido, hicieron causa en común, y Cristina también. O sea, el Ministerio de la Venganza los unió a todos. Y ahora el objetivo es vengarse de los que hablaron y de los que investigaron. Gracias. Parece una cierre de serie de Netflix, pero es la serie en donde habitamos.